de los Seris, los Comcac, el enigmático pueblo del desierto de Sonora. ¿Qué tal? Soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto es México antes de México. Y el día de hoy te voy a contar la historia de uno de los grupos indígenas más particulares que habitan el territorio nacional, los Comcac o mal llamados Seris, que habitan el desierto de Sonora. Empezaré por describir el entorno geográfico donde vive esta tribu para después hacer algunas referencias históricas que nos hablan de su pasado y finalmente vamos a mencionar algunos de los aspectos culturales que los caracterizan actualmente. Así que si quieres saber un poco más sobre este enigmático pueblo de los Comcac, te invito a que te quedes hasta el final de este video. El desierto de Sonora y el origen de los Comcac. El desierto de Sonora se encuentra en la parte noroeste del actual territorio mexicano. Se trata de uno de los desiertos más biodiversos de todo el mundo y ocupa gran parte de lo que es el estado de Sonora, la península de Baja California y el sur de Arizona. Se han encontrado flechas de los antiguos cazadores de la megafauna como los mamuts o los gonfoteros. Ha sido también el paso natural de distintas tribus que emigraban hacia el sur, rumbo a las regiones más templadas y más fértiles de lo que es actualmente el centro de México. En la antigüedad, algunos de los grupos más avanzados que habitaron el desierto de Sonora, como los Hohokam, construyeron zonas de riego a través de canales que les permitían tener una agricultura de subsistencia. Uno de los principales asentamientos de estos antiguos pueblos se encuentra en las márgenes del río Salado, en lo que es actualmente la ciudad de Phoenix, en el vecino estado de Arizona. Otra de las culturas más importantes que habitó el desierto de Sonora es la llamada cultura trincheras, que durante un periodo de tiempo muy corto llegó a establecer una vida sedentaria a partir de establecer terrazas donde les era posible cultivar maíz o frijol. Y es que en el desierto de Sonora realmente hay muy pocos cuerpos de agua que provean de agua constante y suficiente para desarrollar esta actividad agrícola. Y lo que es actualmente el corazón del desierto de Sonora está precisamente limitado por dos grandes cuencas donde sí tienen ríos importantes. Al norte, el ya mencionado río Salado que aprovecharon los Hohokam, y al sur, el río Yaqui, donde habitó la tribu con ese mismo nombre, los Yaquis. Y bueno, se especula que los actuales Tohono O'odham, la gente del desierto, son los descendientes de aquellas antiguas culturas Hohokam que aprovecharon el agua del río Salado en el norte del desierto de Sonora. Asimismo, sabemos que los Yaquis son también descendientes de las tribus que habitaban las márgenes de la cuenca del río Yaqui. Y un aspecto interesante aquí es que tanto los Yaquis en el sur como los Tohono O'odham en el norte están de alguna manera lingüísticamente emparentados, es decir, hace algunos miles de años compartían el mismo idioma, cosa que no sucede con los pueblos que actualmente habitan el corazón del desierto de Sonora, que son los Comcac o Seris, quienes hablan una lengua totalmente distinta. Y es que en su historia ellos nos comentan que su origen viene de las islas del actual Golfo de California. Y René Montaño, el maestro de la comunidad, me platicó que su dios Ancay, o el hacedor de todas las cosas, les ordenó que levantaran el campamento donde estaban, en alguna de esas islas que se encuentran en el Golfo de California, y que tenían que movilizarse poco a poco hacia tierra firme, y que no fue Ancay su guía hacia este territorio, hacia lo que es actualmente la tierra continental dentro del estado de Sonora, sino que fue un nubarrón el que los fue llevando hacia la zona donde habitan actualmente. Los Seris vivían en una tierra muy lejana. No creo que puede ser este continente. El lugar de origen de ellos se llama Yaihimo. Era un desierto. Los Comcac antes no conocían al mar. Había otra tribu que combatían mucho con ellos. Bueno, se mataban entre ellos, ¿verdad? Y tenemos un dios que es el Ancay, el hacedor de todas las cosas, se podría traducir Ancay. Él no quería que sus hijos estén así siempre en conflicto y mandó su mensajero para que salieran de ese lugar. Y dijo él, el mensajero, que no va a ser su guía, el guía va a ser un nubarrón, un nube alto. Ese nubarrón va a ser la guía de los Comcac para llegar aquí a la isla del Tiburón. Y no se sabe cuántos años dura la peregrinación que hacían los Comcac para llegar aquí en este continente. Cruzaban a veces a unas tierras habitadas, pues se guerreaban con ellos para pasarla
y por último llegaron aquí en esta isla. De acuerdo a esta crónica, los ancestros de los Comcac habrían tenido que pelear con los pueblos que estaban establecidos en estas diferentes islas hasta llegar a la costa que habitan en el actual estado de Sonora. El maestro René Montaño me hace énfasis de que esto no es una leyenda, sino que es parte de su historia. Entonces el territorio que desde hace muchos siglos habitan los Comcac está limitado al norte por los grupos de los Tohono O'odham y al sur por los grupos Yaquis. También en la parte serrana, en la Sierra de Sonora, están los grupos Ópatas y Pimas. Entonces estos vecinos que sí comparten algunas características del idioma, por ejemplo, marcaban el límite del territorio donde se movían los Comcac, que es la parte más agreste del desierto de Sonora, donde prácticamente no hay ningún río permanente. Se pueden formar arroyos durante las tormentas de verano, o bien existen manantiales, ojos de agua y tinajas, que son esta especie de depósitos que se hacen en las zonas volcánicas y donde se puede encontrar agua permanentemente todo el año. Sin embargo, como lo estaba comentando al principio, ningún cuerpo de agua que realmente les permita desarrollar la agricultura. Así que los Comcac se mantuvieron como grandes caminantes, como cazadores y recolectores a lo largo de este extenso territorio en el corazón del desierto de Sonora, y limitados por sus vecinos que habían desarrollado algunos aspectos culturales un poco más avanzados, como la agricultura del maíz y del frijol. Primeras referencias históricas. A mediados del siglo XVII, los yaquis mandaron llamar un jesuita para que estableciera los pueblos a las orillas del río Yaqui. Andrés Pérez de Rivas, el evangelizador del Valle del Yaqui, es quien nos brinda las primeras referencias que tenemos de los Comcac, y precisamente menciona que son esta gente que vive muy pobremente, sin agricultura y sin recursos, prácticamente en la arena, y despectivamente los yaquis se refieren a ellos como los jeris o los seris, que quiere decir la gente de la arena en idioma yaqui. Y desde este momento es como se le empieza a llamar a estas tribus que habitan la parte más dura, más difícil del desierto de Sonora. Sin embargo, ellos mismos en su propia lengua se hacen llamar Comcac, que quiere decir la gente verdadera o la gente ágil en el idioma nativo de esta región. Y bueno, la verdad es que hasta la fecha sigue siendo más popular, sigue siendo más común el nombre de seris para referirse al pueblo Comcac. Ya para finales del siglo XVII llegan dos jesuitas que buscan internarse hasta estas zonas del desierto de Sonora, en tierra continental y en la península de Baja California. El padre Salvatierra y el padre Quino, quienes nos dan otras referencias acerca de estos grupos que habitaban esta zona. El padre Salvatierra hace una navegación entre la península y tierra continental, describiendo algunas de las islas, como la isla Tiburón, como la isla Alcatraz, como la isla Patos y la que le llaman la isla Sal si puedes, donde identifica distintos grupos como los Tepocas y los Seris. Y bueno, el padre Salvatierra, a quien finalmente se le había asignado la evangelización de la península de Baja California, identifica algunas palabras de la lengua Comcac que se hablaban del otro lado, es decir, en la península, y también eran vocablos que se hablaban en la tierra continental, es decir, del lado de Sonora. Entonces esto nos habla de una relación más o menos constante que había entre los grupos que habitaban la parte de Sonora y la parte de la península a través de este conjunto de islas que hay en el Golfo de California. Y bueno, esto también viene a reforzar la historia que nos contaba el maestro Montaño acerca de que los Comcac estuvieron yendo de una isla a otra a lo largo de su historia, guiados por este nubarrón y enviados a hacer estas expediciones por su dios Ancay. Y bueno, los frailes jesuitas, encabezados por el padre Quino en la parte continental y por el padre Salvatierra en la parte peninsular, empiezan la fundación de estos pueblos, tratando de seguir las márgenes de los ríos o de los lugares donde hubiera algo de agua en medio del desierto. Sin embargo, la parte más agreste, donde solamente había algunos ojos de agua, algunas tinajas, y donde caía a veces el agua por las tormentas en verano, sigue siendo una zona impenetrable del desierto de Sonora, y es precisamente donde habitan estas tribus Comcac. Desde entonces se le empieza a conocer a todo este territorio como el Gran Despoblado. El padre Quino hace referencia a estas tribus nómadas que habitaban al sur del Cerro del Nazareno y que se movían a lo largo del año en el desierto de Sonora. Iban a recoger la sal, iban a cazar venados y en algún momento también del año intercambiaban estos productos, principalmente piel de venado y sal, con las tribus vecinas, es decir, con los Tohono O'odham al norte y con los Yaquis al sur. Intercambiaban estos productos del desierto a cambio de maíz y frijol que se producía en las cuencas de los ríos.
No obstante, a la llegada de los evangelizadores y cuando se empiezan a establecer los pueblos de misión, se rompe este intercambio que había con las tribus vecinas y los Comcac tienen que adaptarse a vivir únicamente con los recursos que están dentro de este gran despoblado. Y es que en cuanto llegaban a entrar en contacto con las tribus vecinas, los frailes jesuitas buscaban precisamente reducirlos o atraerlos hacia estas misiones. Y si bien estuvieron en algunas misiones del sur y del norte, los Comcac tendían a abandonar estos establecimientos. Y bueno, para los frailes jesuitas o para el padre Quino en este caso, no les era viable establecer misiones en un territorio donde había tal falta de agua. Así que la estrategia era tratar de atraerlos hacia las misiones donde hubiera un poco más de sustento del vital líquido. No obstante, todos los intentos por la evangelización de estas tribus Comcac fallaron. Y bueno, en la actualidad esto se refuerza con algunos testimonios como el que me dio Alex Barnett, donde me platica cómo eran grandes caminantes y cómo iban en busca del vital líquido para almacenarlo en cuencos y continuar su caminata en busca de todo este sustento, de animales, de plantas que recolectar, de frutos, etc. La travesía es de no nomás caminar, sino en cada guaje paraban y recargaban sus cantimploras o vasijas, ¿no? de agua. Entonces, en este punto podemos entender que los Comcac eran nómadas que realizaban grandes caminatas y que se movían por un extenso territorio que era llamado a los ojos de los nuevos colonos el Gran Despoblado. Y aunque mantuvieron durante varios años su forma de vida a pesar de la presencia de las misiones jesuitas con esta vida nómada, bueno, su vida y su historia iban a cambiar radicalmente después de la independencia de México. Y bueno, antes de continuar con este relato, para mencionarte algunos de los aspectos culturales actuales de los Comcac, me gustaría recordarte que si te está pareciendo interesante esta información, le dieras al botón de suscribirse que está acá abajo. Si te gusta lo que se está exponiendo aquí, que me dieras un pulgar arriba y que lo compartieras a quien crees que le puede interesar. Asimismo, te invito a visitar mis otras redes sociales para comentar en otros foros y mi página de Patreon, donde puedo recibir donaciones o microdonaciones voluntarias para seguir adelante con este proyecto de México antes de México. Así que bueno, continuemos con esta historia. El territorio considerado como un gran despoblado. Al momento de volverse más estable la vida de las misiones en Sonora, provoca que la vida sea más precaria para las tribus Comcac. Es decir, ya no podían intercambiar los productos con aquellos pueblos que vivían ahora en las misiones, puesto que inmediatamente querían que se unieran a la vida de estos nuevos pueblos sonorenses. En este punto se puede deducir que la vida comunitaria de los Comcac se daba a través de diferentes clanes, que en este extenso territorio siempre habría alianzas matrimoniales y quizás algunos conflictos entre grupos en particular que quizás tenían alguna lengua similar y aspectos culturales en común. Los jesuitas hablan de los tepocas en las islas, de los upanguaymas en el sur del territorio llamado el Gran Despoblado y de los seris en el corazón del desierto de Sonora. Pueblos que realmente nunca pudieron reducir a las misiones. Y conforme se establecía este sistema de pueblos de misión y los grupos indígenas vecinos a los Comcac adoptaban una vida sedentaria, entonces llegaron habitantes que constituían propiamente ya una población civil, es decir, llegaron rancheros y llegaron personas a trabajar la tierra en las nuevas villas. Para el año de 1700, por ejemplo, se funda la villa del Pitic y aunque tiene muchos problemas, poco a poco se van estableciendo ranchos y se van estableciendo huertos en las márgenes del río Sonora y del Cerro de la Campana. La antigua villa del Pitic es lo que es actualmente la capital del estado de Sonora, la ciudad de Hermosillo. Y a partir de este lugar, conforme se iban extendiendo, los ranchos se adentraban cada vez más a ese territorio llamado el Gran Despoblado. Y bueno, ya para finales de la época colonial, había algunos animales de estos ranchos pastando por el Gran Despoblado y eso ocasionaba conflictos con los Comcac, pues ellos los veían como animales obviamente para el consumo, así que cazaban con arco y flecha a estas vacas y se las llevaban a sus campamentos para poder comer. Y a los rancheros que no les pareció esta situación empezaron un periodo de persecuciones contra los Comcac. Para finales del siglo XVIII se establece una posición militar y una villa que servía de protección ante los ataques de los Comcac y que servía también para tratar de repelerlos y expulsarlos fuera de los ranchos. A este pueblo se le conoce hasta la actualidad como Villa de Ceris. Y aunque había una gran tensión entre los nuevos colonos y los antiguos habitantes del desierto de Sonora, el impacto real, donde iban a ser casi exterminados los Comcac, vino ya en el México independiente.
Pero para no alargar demasiado este video, la historia de cómo fueron atacados por parte del gobierno mexicano y cómo son casi exterminados a mediados del siglo XIX te la voy a platicar en otro video donde abordaré más profundamente este tema. Por lo pronto tengo que decirte que después de muchas generaciones, los Comcac siguen habitando en su territorio y a lo largo del siglo XX establecieron distintas relaciones con grupos de pescadores, agricultores y con autoridades del gobierno mexicano. En la actualidad se les reconoce su territorio y la isla Tiburón como parte de su territorio sagrado que está bajo las leyes de usos y costumbres indígenas. Y bueno, aunque esta tribu estuvo a punto de ser borrada del mapa, en la actualidad nos dejan entrar con grupos de visitantes a los cuales les muestran parte de su cultura, de su idioma y de sus leyendas. Los Comcac nunca fueron evangelizados ni reducidos a la vida nómada. Esto ha sido un proceso muy reciente. Entonces ellos siguen adorando a la naturaleza, siguen adorando al sol, siguen adorando a la luna, al cielo, y en sus creencias el respeto a la naturaleza es lo más importante. Así que cada que los visitamos a través de sus rituales, a través de sus ceremonias, nos ponen énfasis en que debemos reconectarnos con esta naturaleza, que debemos dejar atrás los problemas de nuestra vida moderna, al menos por ese breve momento que estamos en su territorio sagrado de la isla Tiburón, para poder limpiarnos un poco gracias a los rituales que realizan durante las visitas. El gobierno mexicano actual ha dicho que el 21 de septiembre de 2021 será el Día de la Reconciliación, que para celebrar los 200 años de vida independiente, el gobierno mexicano va a pedir perdón a algunos de los grupos indígenas a los cuales les ocasionó gran daño a lo largo de la historia, principalmente a los yaquis y a los mayas por la guerra de castas y por la guerra de exterminio de los yaquis. Sin embargo, aquí en Sonora hubo otros pueblos como los Comcac que también sufrieron esas guerras y que también se les puso precio a su cabeza. Por lo tanto, también tendría que haber una acción de reconciliación por parte del gobierno. Y más allá de que sea un discurso político, lo que se requiere es que hayan acciones que realmente permitan el desarrollo social, que realmente permitan una forma de vida más digna para esos grupos indígenas que habitan las diferentes regiones del país. En el caso de los Comcac, siguen viviendo en una zona donde hace falta mucho el agua potable, así que realizar obras para proveerles del vital líquido, así como una visibilización para que sean más visitados, para que lleguen más recursos de fuera y puedan tener una vida más digna, serían formas importantes de iniciar esta reconciliación. En la actualidad nos muestran su bella cultura a través de las pinturas faciales, a través de los cantos y a través de sus rituales. Así que vale mucho la pena conocer a esta tribu y venir a este territorio en el desierto de Sonora. Pero ahora, tú dime qué piensas. ¿Sabías de la existencia de esta tribu? ¿Conocías a este enigmático pueblo Comcac? ¿Sabías que es posible que sean algunos de los pocos sobrevivientes de los pueblos que estuvieron en contacto con la península de Baja California? ¿Qué te parece a ti contar con esta gran diversidad cultural dentro del territorio mexicano? Espero aquí abajo tus aportaciones y comentarios que como siempre enriquecen mucho el conocimiento y el debate en torno a estos temas que nos hacen entender la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Y bueno, en el siguiente video te voy a hablar un poco más de cómo le hicieron para sobrevivir este exterminio. Yo soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima.